Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que las vías de comunicación están abiertas para usted a través de las cuentas de Twitter, @NTN24, la tarde NTN24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Comenzamos. Hay alerta en Estados Unidos. El servicio secreto interceptó paquetes explosivos. 2 fueron dirigidos a los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Un tercer paquete fue enviado al edificio Time Warner de Nueva York, donde se encuentran las oficinas de la cadena de televisión CNN, y estaba dirigido al exdirector de la CIA, John Brennan. Un cuarto paquete fue detectado en la oficina de una conocida congresista demócrata, Debbie Weitzman, en la localidad de Sunrise, en la Florida. Finalmente, el gobernador de Nueva York también confirmó que recibió un paquete sospechoso en su oficina. El presidente Donald Trump condenó lo que consideró atroces intentos de ataque contra destacadas figuras demócratas de Estados Unidos e instó al país a unirse para rechazar los actos o amenazas de violencia política. Las autoridades no han informado de una posible motivación política de los ataques ni ha identificado públicamente a presuntos sospechosos. Y como medida de precaución, la policía de la ciudad de Nueva York ha reforzado la presencia de agentes en las calles y enviado unidades de vigilancia a las sedes de varios medios de comunicación. El aumento en los niveles de alerta sucede al mismo tiempo que avanza la investigación de los presuntos paquetes bomba enviados al centro Time Warner. Allí está Alejandro Rincón. Adelante con la información. Hola, nos conectamos con ustedes esta tarde desde el exterior del centro Time Warner en la isla de Manhattan, uno de los puntos en donde las autoridades encontraron estos paquetes sospechosos que son materia de investigación. De hecho, como ustedes todavía lo pueden ver detrás de mí, permanece la presencia de las autoridades de la ciudad de Nueva York, en particular el escuadrón antiexplosivos que trabaja de la mano con la unidad de respuesta crítica antiterrorista, también en conjunto con agencias federales de los Estados Unidos, el caso particular del FBI, su división de Nueva York, y también la Agencia de Control de Tabaco y Armas, que suele responder a este tipo de circunstancias. Tenemos para ustedes las declaraciones de la policía de la ciudad de Nueva York que nos resume lo que ha trascendido este miércoles. Miembros del NYPD con miembros de agencias federales respondieron a una llamada de un paquete sospechoso en los edificios de Time Warner. Ellos llegaron aquí, revisaron los agentes de inteligencia y los agentes de servicio de emergencia, revisaron el área de Time Warner, encontraron el paquete sospechoso y trajeron la unidad de antiexplosivo. Ellos llegaron, aseguraron el paquete y entonces lo sacaron para investigación a las facilidades de ellos. Lo que sí queremos decirle a las personas es que esto que pasa, estos actos terrorísticos, es para que nosotros no nos sentamos seguros. Y es algo que nosotros tenemos que dejarnos a nosotros hacer el trabajo de nosotros y saber que estamos haciendo todo lo posible para tal que ustedes estén seguros y nosotros también. De esas declaraciones que ustedes acaban de escuchar, hay un elemento clave y que constituye el mensaje central enviado por las autoridades locales: no permitir que este acto dañe el ritmo de la vida cotidiana. Sin embargo, en el momento cuando estaba desarrollándose el incidente, hubo verdaderos momentos de incertidumbre. Tenemos para ustedes el testimonio de un latino que vivió, fue testigo visual de lo que ha sucedido esta mañana. La gente empezó a correr, a salir los edificios, a evacuarse. Digo, ¿qué está pasando, no? Digo, como dijimos nosotros, ¿qué onda? Después vino el SWAT y empezó el antibombas y todo eso, y nosotros empezamos a espantarnos. Trabajando en la cocina uno se espanta, digo, ¿qué pasa? Los meseros también, digo, evacuamos, nos vamos, salimos, pero no, gracias a Dios todo está muy bien.
Por ahora las autoridades aseguran que no hay alguna otra amenaza creíble en contra de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el mensaje también que se ha expresado hoy es que si por alguna razón alguna persona ve algún comportamiento extraño, algo que sea fuera de lo normal, es oportuno contactar a las autoridades en la medida en que aquí en la ciudad de Nueva York se considera que la seguridad pública es un asunto de responsabilidad compartida. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias. Esa es la información que se registra a esta hora en Nueva York. Pero el presidente estadounidense Donald Trump ya ha condenado los supuestos intentos de ataque contra destacadas figuras demócratas de Estados Unidos, pero sin mencionar a las presuntas víctimas por nombre. El mandatario instó al país a unirse para rechazar los actos o amenazas de violencia política. Emiliana Molina, periodista en NTN24, tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mientras el mandatario estadounidense daba un discurso condenando los hechos de los recientes paquetes que fueron enviados a varias personas demócratas, altos funcionarios aquí en Estados Unidos, aseguró que el FBI, el Servicio Secreto y otras agencias gubernamentales estaban investigando los hechos. Trump también afirmó que cualquier persona responsable por enviar estos paquetes se verá forzada a enfrentar todo el peso de la ley. Incluso el mandatario aseguró que durante esta investigación su administración no va a intentar ahorrar costos para encontrar al sospechoso. La primera dama también lo acompañó condenando los hechos. Estamos muy enojados, no estamos felices por lo que hemos visto esta mañana y llegaremos al fondo de esto. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para hablar sobre las noticias de hoy y los intentos de ataque contra el presidente Clinton, el presidente Obama, sus familias, funcionarios públicos, individuos y organizaciones. No podemos tolerar esos ataques cobardes y condeno enérgicamente a todos los que eligen la violencia. Estoy agradecida con el Servicio Secreto, así como con la Policía Local y Federal por todo lo que hacen a diario para mantenernos seguros y alentar a las personas de todo el país a elegir la bondad sobre el odio. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas personas que estaban supuestas a recibir estos paquetes? Es que todos son demócratas. Incluso recientemente la mayoría han sido víctimas o personas que han sido criticadas por nombre por el mismo mandatario estadounidense Donald Trump. Entre estos, los Clinton, los Obama, Maxine Waters, una congresista demócrata, y también Debbie Wasserman, otra congresista demócrata. En las últimas horas, la Policía Metropolitana aquí en Washington, D.C. también instó al público a estar alerta por si ven algún paquete sospechoso para que por favor lo reporte. Sí, cuando ven este tipo de incidentes quieren ser particularmente vigilantes con los paquetes que reciben. Si reciben algo sospechoso o de alguien que no conozcan, sean precavidos. Llamen a la policía, vendremos y miraremos el paquete y determinaremos si es o no seguro. Las agencias federales nos han dicho que tienen la intención de publicar imágenes para ayudarle a las personas a identificar paquetes de naturaleza similar. Eso podría pasar más tarde el día de hoy. Estamos a tan solo 13 días de las elecciones legislativas aquí en Estados Unidos y mientras el mandatario estadounidense el día de hoy criticaba los hechos y condenaba a la presunta persona o los implicados en el envío de estos paquetes, no mencionó por nombre a ninguno de los demócratas que estaban supuestos a recibir estos paquetes. El mandatario también estaba leyendo de un teleprompter el día de hoy. Ahora será importante ver en realidad qué es lo que dice en este evento que tendrá en las próximas horas, donde normalmente son los eventos donde el mandatario suele criticar a su oposición. Estamos en la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y vamos a saludar en Washington a Stephen Donahue, director de McClarty Asociados, colaborador permanente de NTN24. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Yoli. ¿Qué mensaje se envía con estos hechos dirigidos a demócratas, a expresidentes, a opositores, a medios críticos del gobierno de Trump? Bueno, todavía no sabemos suficiente para poder determinar concluyentemente lo que está pasando, pero sí hay patrones de lo que estamos viendo, como lo que acaba de decir, que son todos demócratas que se han opuesto a los republicanos en la elección que viene en 2 semanas y que han sido los líderes en apoyar a los demócratas y animar a los demócratas a que salgan a votar para poder cambiar el Congreso de un liderazgo demócrata, de un liderazgo republicano a un liderazgo demócrata. Y justamente es un hecho criminal que atemoriza, que aterroriza a la gente a 2 semanas de las elecciones intermedias. ¿Cómo afecta esto el proceso electoral?
Tendremos que ver el impacto de esto y tendremos que ver quién se atribuye responsabilidad por estas bombas que se están mandando a dirigentes políticos. Pero es claro que esto no le conviene al presidente Trump, por eso tanto él, su esposa, el vicepresidente y otros han dicho que no aceptan que esto se haga y que están completamente dispuestos a investigar y tratar de poner un fin a este tipo de atentado contra líderes de la oposición suya. ¿Tiene algún rostro el autor intelectual de estos hechos? ¿Se puede dar alguna lectura a estas alturas? No tenemos suficiente información, pero sí podríamos especular que es un terrorista doméstico con razones partidarias, que está escuchando las palabras del presidente Trump cuando él habla de sus opositores demócratas como malvados, diabólicos, y esto es alguien que aparentemente toma sus palabras demasiado en serio y busca tratar de destruir esa maldad que le han dicho que existe. Creo que esto es una manera de impactar la elección muy negativa y por eso creo que hay un rechazo total de este tipo de acción violenta en una situación muy partidaria política con las elecciones a 2 semanas. Ahora, me gustaría que revisáramos las reacciones a esta noticia. Mike Pence calificó las acciones como cobardes, como despreciables, y decía que no tienen lugar en Estados Unidos. Y Trump continuó con su agenda e hizo breves referencias al hecho. Lo que hace el presidente es un mensaje de seguir con la normalidad, de que no se dejan intimidar, si se puede leer así, y en todo caso, ¿es suficiente o tendría que haber, no sé, rechazado más enérgicamente los hechos a dar algún otro tipo de mensaje? No creo que debe haber ninguna duda de que todas las agencias de seguridad y de inteligencia y policiales están en alerta para tratar de evitar que uno de estos artefactos llegue a un blanco y explote, y para proteger a la seguridad de la elección que viene. Una de las cosas que sería un problema para la democracia como proceso es si usan este tipo de explosivo para reducir la capacidad y la posibilidad de que gente salga a votar en 2 semanas. Y eso es uno de los temas que ha salido durante esta campaña, de que algunos quieren tratar de limitar a los que saldrían a votar para ejercer su sufragio. Ahora, hoy por hoy hay una polarización en los Estados Unidos y Hillary Clinton salió inmediatamente a hacer algunas declaraciones. Consideró que son tiempos difíciles, una época de divisiones profundas y que se tiene que hacer lo que se pueda para unir al país. ¿Lo está capitalizando de mejor manera Hillary Clinton y en todo caso los demócratas frente a esta polarización que en gran medida puede ser debido a los dichos del propio presidente Donald Trump? Yo creo que lo que ha dicho la secretaria Clinton tiene mucha verdad, que se ha polarizado demasiado la política interna. Lo hemos visto durante las reuniones que tuvieron para la selección de la Corte Suprema, lo hemos visto en las campañas y las reuniones de campaña de ambos partidos, y eso no le conviene a un país que debe de estar tomando sus decisiones con base a hechos y a propuestas electorales y políticas, en vez de miedo y tratar de incluir el terror como una herramienta política en un país sumamente democrático. Ahora, hay más restricciones, más medidas de seguridad. Hay que destacar que hubo una buena respuesta del Servicio Secreto, del FBI, de la policía, de los bomberos. Pero a mí me queda la sensación de que cada vez es más grande esta amenaza latente. ¿Se puede vivir así? ¿Viven tranquilos los estadounidenses? Bueno, hasta el momento lo que hemos visto son unos artefactos muy crudos, muy rústicos, que casi cualquier persona los pudiera producir. Y el impacto de una explosión de uno de estos, de una detonación, aunque podría causar la muerte de la persona que abre el paquete, no es una explosión terrorista como la que hemos visto
como en el 11 de septiembre, no es un ataque masivo. Pero lo que hemos visto es que se han captado cuando han llegado esos paquetes a las casas y a las oficinas de estos líderes, donde hay sistemas de seguridad para hacer revisión de todos los paquetes y los envíos que llegan. Hay muchas más oficinas, lugares donde podrían tener un impacto mucho más real, que podríamos sufrir daños mucho más grandes. Y por eso creo que el llamado que escuchamos hace poco de que la población civil esté enterada, sea vigilante y avise a la policía si encuentran un paquete que podría ser uno de estos artefactos, que les avisen con prontitud para que ellos tomen cartas en el asunto y hagan las protecciones que hay que hacer para la población inocente civil del país. Stephen, usted decía al principio que podría tratarse de un hecho doméstico. Sin embargo, en medio de esta sensación de inseguridad, ¿se puede abrir el tema al debate del cierre de fronteras, de combate a grupos del terrorismo, no sé, incluso el porte de armas? ¿Puede orientarse hacia allá el debate por esta crisis? Yo no tengo ninguna duda de que el tema de la caravana que viene desde el sur es parte de la razón por la cual estamos viendo este tipo de intentos y de tratar de tener un impacto político con explosivos. Pero no tenemos suficiente información directa hasta el momento para poder decir quién fue, ni por qué, ni si es un lobo solitario o si es una red de terroristas domésticos o quién es que lo está haciendo. Pero creo que las investigaciones que seguramente comenzaron inmediatamente, en algún momento nos podrán decir mucho más sobre quién fabricó estos artefactos, qué vínculos tiene con qué grupos, dónde tiene su financiamiento, dónde pudo hacer dónde los fabricó y cómo fue que consiguió la información para poder mandárselo a estas personas en sus casas y sus oficinas. Con estas investigaciones que se estarán haciendo por todo el país, podremos saber, yo creo, en 24, 48, 72 horas, saber mucho más sobre cuál fue la intención, cuál fue la motivación y quiénes más tal vez estarían dentro de esa red, si hay otros, y quiénes más podrían ser los blancos de otros artefactos similares. Claro, pero aunque se hable de terrorismo doméstico en todo caso, con todos los elementos que usted pone en la mesa, no estamos hablando de una organización menor, estamos hablando de una inteligencia de verdad estructurada, por lo que usted decía, por las direcciones a donde fue enviado, los personajes clave. Meterse con los expresidentes es de una investigación previa de los hechos y en este contexto tiene mucho más peso. Bueno, no sabemos, Joely. Yo creo que hay que esperar para ver si hay más información. Repito que estas armas, estos explosivos, fueron bastante crudos y fueron algunas que cualquier persona hubiese podido fabricar con muy poco conocimiento y usando estos tubos de acero y explosivos que están disponibles en casi cualquier tienda en cualquier parte del país. Y eso significa que podría haber sido un lobo solitario, aunque si hay más y más, y si encontramos más de estos artefactos, puede ser que sea una red. Para concluir, hoy no pasó nada, pero están a salvo. ¿Se puede desactivar esta alerta máxima, sobre todo en el contexto previo a las elecciones, con todo lo que hemos visto el día de hoy? Hoy no pasó nada, pero ¿podemos estar tranquilos? Yo creo que no podemos estar tranquilos hasta que desarticulen la red, hasta que sepan y capturen a la persona que es responsable, hasta que ellos sepan quiénes más han sido blancos y hacia quién se les haya mandado este tipo de artefacto para poder saber que todo está neutralizado. No es hora de descansar. Yo creo que vamos a ver que las agencias de inteligencia, las agencias policiales y otras agencias de seguridad están trabajando las 24 horas para tratar de entender mejor
y desarticular la amenaza que hemos visto hoy día. Es Stephen Donahue, director de McClarty Asociados, colaborador permanente de NTN 24. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 5:25 en la costa este. Continuamos con más temas aquí en la tarde para revisar otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, que este miércoles comparece ante la justicia en medio de una audiencia para analizar el pedido de prisión preventiva de 36 meses en su contra. El juez Richard Concepción Carguancho estudia las solicitudes contra la lideresa del partido Fuerza Popular y 11 de sus colaboradores por la presunta comisión del delito de lavado de activos en una investigación sobre supuestos aportes irregulares a su campaña electoral del 2011. Fujimori se ha comprometido con el reencuentro entre todos los sectores políticos de su país. Es noticia el más reciente sondeo de intención de voto con miras a la segunda vuelta electoral en Brasil el próximo domingo. Según la encuesta realizada por Ibope, el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, se mantiene a la delantera con 57% de apoyo, mientras que el representante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, alcanza 43%. Las cifras muestran una reducción respecto a sondeos que daban a Bolsonaro 59% de la intención de voto. Bajó 2 puntos porcentuales. Los candidatos participan estos días en diferentes actos políticos para atraer el voto de los ciudadanos. Tengo un anuncio que hacer para todos ustedes. El domingo vamos a ganar las elecciones. No tengo ninguna duda sobre lo que estoy diciendo. Desde ayer hemos estado sintiendo cambios. Estamos empezando a crecer y Bolsonaro está empezando a caer. Va a comenzar a temblar. Y el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien se había mantenido alejado de la campaña por la segunda vuelta presidencial, publicó este miércoles un mensaje de apoyo para el candidato de su partido, Fernando Haddad. El exmandatario, condenado a 12 años de prisión por corrupción, pidió a sus seguidores votar por la democracia. En este momento, sobre todo, está el futuro del país, de la democracia y de nuestro pueblo. Es hora de votar por Fernando Haddad, que representa la supervivencia del pacto democrático sin temor y sin vacilaciones. En noticia, la Marcha Nacional de Jubilados en Chile, que terminó en disturbios. La policía intervino en la manifestación y detuvo a varios dirigentes del movimiento No Más AFP, que se opone al actual sistema de pensiones del país. NTN 24 está en el lugar de la noticia con René Arriagada. Adelante. Como están televidentes del programa La Tarde de NTN 24. En Chile fue jornada de movilizaciones convocadas por el movimiento No Más AFP, que justamente está en contra del actual sistema de pensiones y contra las cifras que reciben actualmente los jubilados en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el transcurso de la jornada se realizaron estas movilizaciones en todo Chile, una de ellas en el centro de Santiago, que terminó con la intervención de la policía y la detención de Luis Mesina, que es el vocero más visible de este movimiento. Las críticas para poder llegar a esta marcha se centran principalmente a las cifras que reciben los jubilados, pero también puntualizan en un estudio que publicó la semana pasada justamente una consultora extranjera, quien sitúa el actual sistema de pensiones que existe en Chile como uno de los mejores del mundo a nivel de sustentabilidad. La crítica viene por parte entonces de el grupo No Más AFP, quien dice que este estudio está centrado solamente en la sustentabilidad económica y no justamente en lo que reciben los pensionados. Vamos a escuchar lo que nos dijo justamente Luis Mesina antes de que fuera detenido luego de la intervención policial. Hacer aparecer a Chile como un país que se ubica dentro de los octavos en un ranking que nadie desconoce, o sea, que nadie conoce la metodología sobre la cual se construyó, pero sí la gente ha tomado nota que nos pretenden ubicar como un sistema previsional mejor que los suizos, que los neozelandeses. Eso parece un insulto, un agravio a la gente común y corriente, particularmente a los chilenos y chilenas que están viviendo con pensiones por debajo de los 100.000 pesos. Declaraciones de Luis Mesina en una movilización que hasta ahí se llevaba con completa normalidad. ¿Qué ocurrió? Que minutos después, quienes estaban manifestándose contra el actual sistema de pensiones deciden caminar hacia el frontis de la Biblioteca Nacional de Santiago y cuando están trasladándose reciben entonces la represión policial por parte del carro lanzaaguas y de contingente de fuerzas especiales, quien llegó a realizar detenciones de inmediato y con el actuar del carro de lanzaaguas. Vamos a escuchar lo que nos dicen algunos integrantes del movimiento No Más AFP de cómo ocurrió todo esto. A Luis Mesina y a varios compañeros más por portar un letrero
respeto solamente. Eso, sin mayor agresión a nadie. Nos trataron pésimo. Sí, lo que pasa es que se llevaron detenidos los que se manifestaron por la Alameda y en realidad nosotros estábamos acá, nos íbamos a sacar una foto para finalizar y vino el guanaco y nos mojó y estábamos protestando, por lo menos esta parte protestando pacíficamente. En cambio, bueno, los de la calle que intervinieron en el tránsito sí se los llevaron detenidos, están en la tercera comisaría de Santiago. Declaraciones entonces de integrantes del movimiento No Más AFP. En concreto, estas movilizaciones se van a seguir llevando a cabo y se siguieron llevando a cabo a lo largo de todo el país. Por ejemplo, convocándose también a cacerolazos en el transcurso de la tarde. Es parte de lo que podemos informar desde acá de Santiago de Chile. Adelante ya ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia el huracán Huila que tocó tierra anoche en la costa del Pacífico mexicano como un ciclón de categoría 3. Más de 4.200 personas, entre habitantes y turistas, se resguardaron en refugios. El ciclón se ha degradado en las últimas horas a tormenta tropical. El huracán Huila llegó la noche del martes a la costa del Pacífico mexicano. Cerca de las 20 horas locales, el huracán de categoría 3 tocó tierra en las cercanías de la localidad Isla del Bosque, en el estado de Sinaloa, según el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con la institución, la amplia circulación del huracán cubre los estados de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Zacatecas, así como las Islas Marías. Protección Civil informó de la evacuación preventiva de más de 4.250 personas ya ubicadas en refugios temporales. Ya ve que de repente se escasea el alimento y eso, y pues puede haber, ojalá y esto sea pronto, pues que sea por decir hace unas 2 noches nomás, y pues ya para regresar uno a las casas ya. Las calles de la localidad de Escuinapa, en Sinaloa, lucían casi vacías, con solo algunas personas que se dirigían a refugios custodiadas por militares. Huila llevaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento al nor-noroeste a 17 kilómetros por hora, según el último reporte antes de que tocara tierra. Se advirtió de olas de 4 a 6 metros de altura y la posible formación de trombas marinas frente a las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En el turístico puerto de Mazatlán había lluvia ligera pero continua que inundó algunas calles, pero ello no impidió a la gente caminar y pasear por el malecón durante la tarde. ¿Cómo amaneció Sinaloa tras el paso del huracán Huila? Se lo preguntamos a Óscar Rodríguez, periodista de nuestra cadena aliada Milenio Televisión, quien se encuentra en Mazatlán, justamente en el estado de Sinaloa. Óscar, adelante. Buena tarde. Buenas tardes, Joely. Pues fíjate que Escuinapa amaneció con una realidad muy triste y sus pobladores amanecieron con los destrozos que generó a su paso Huila, el huracán categoría 3, con vientos superiores a 280 kilómetros por hora, con rachas incluso hasta más de 200 kilómetros por hora, que causó destrozos en negocios, habitaciones e infraestructura en general, hotelera, infraestructura pública y hospitalaria. Los vecinos pues de Escuinapa y sus comunidades aledañas en la costa se quejan de esta situación y piden el auxilio de las autoridades. En el municipio de Escuinapa, ante la declaración de la zona de emergencia por el embate del huracán Huila, las autoridades de los 3 niveles de gobierno actúan para atender primero la primera necesidad, que es la alimentación y cobijo de todos los pobladores de esa zona del sur de Sinaloa en México. Al norte de México, las toneladas de víveres empiezan a distribuirse ante el desastre, que dentro de lo malo, lo bueno fue que se prevaleció la vida de miles de personas con acciones preventivas. Después vendrá la reconstrucción, la restitución de los servicios como la energía eléctrica y la luz, pero ahora con la vastedad de lluvias que trajo Huila, la alarma es la creciente de los ríos y arroyos. Las lluvias prevalecen en algunas zonas. Las crecientes, por ejemplo, del río Baluarte a su máxima capacidad ha puesto en alerta a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, Protección Civil y Fuerzas Armadas en el marco de los remanentes de lluvia de este huracán Huila por el sur de Sinaloa, y ya se reportan algunas familias evacuadas en poblaciones del municipio del Rosario. También hay carreteras afectadas en el caso del vecino estado de Nayarit, donde el río Acaponeta ha desbordado y mantiene cerrada la comunicación por la maxipista hacia el centro del país, el occidente del país, y también hay afectaciones en la sierra de Durango, donde Huila, después del paso por el sur de Sinaloa, se trasladó hacia el sur del estado de Durango en la sierra, donde también hay afectaciones y derrumbes en carreteras que tienen trastocado en la circulación vehicular.
el desastre fue total en el sur de Sinaloa, pero, repito, no hay, por lo menos hasta el reporte que se tiene, pérdidas que lamentar. La alarma continúa ante la creciente de ríos y arroyos en el sur de Sinaloa. Con ese reporte nos quedamos, con esta alarma en el sur de Sinaloa, sin reporte de víctimas mortales y a la espera también, por supuesto, del apoyo gubernamental para los afectados por este huracán Huila que azotó Sinaloa. Gracias a Oscar Rodríguez, periodista de nuestra cadena aliada Milenio Televisión. Buenas tardes. Es noticia la determinación de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido de revocar los visados de los implicados en la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi. El crimen ha sido calificado por Washington como un acto espantoso. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos está evaluando imponerle sanciones a los sospechosos. La noticia se conoce cuando este miércoles Arabia Saudita se negó a autorizar una nueva revisión de la policía de Turquía al consulado de Estambul, donde fue visto por última vez el periodista el pasado 2 de octubre. Y la oposición de España le pide al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que endurezca su postura frente a las políticas del régimen de Nicolás Maduro. El debate se dio en el Congreso de los Diputados en medio de una comparecencia en la que Sánchez debía responder sobre la venta de armas de España a Arabia Saudí tras la muerte del periodista Jamal Khashoggi. En Madrid, Marcelo Moncayo con la información. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. De esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló sobre su posición ante la venta de armas a Arabia Saudí. Un debate que tomó un giro casi inesperado. Esto porque se terminó hablando de los derechos humanos en Venezuela. En España, la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en donde explicaba que la venta de armas a Arabia Saudí continuará pese a los últimos acontecimientos, tomó un giro casi de sorpresa cuando la oposición le increpó que rechace la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi y no tenga la misma dureza para criticar al régimen de Maduro y la muerte del concejal del partido Primero Justicia, Fernando Albán. La política exterior. ¿Usted ha pedido a los socios comunitarios que apoyen el Grupo de Lima para defender la democracia y las libertades en Venezuela, como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como ha hecho Perú, como ha hecho Colombia, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina? A usted Sebastián Piñera le pidió estrictamente que apoyara al Grupo de Lima y usted dijo lo mismo que su predecesor en el cargo como presidente socialista. Se negó a decir preso político, se negó a condenar la dictadura de Maduro y eso sí, ahora habla de Arabia Saudí. Es que es para mí igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del SEBIN. Pero le digo una cosa, señor Sánchez, su silencio frente a la violación de derechos humanos en Venezuela empieza a ser preocupante porque en Europa, Francia nos ha pasado por delante y ha dicho que también apoya la denuncia al Tribunal Penal. Alemania le dijo el otro día al señor Piñera que apoya la denuncia al Tribunal Penal. Señor Sánchez, ¿nos vamos a tener que avergonzar mucho tiempo de su silencio o va a cambiar usted de posición? ¿Va a hacer usted caso a Zapatero o a los españoles? Pedro Sánchez respondió acusando a Pablo Casado y Albert Rivera de ser políticos sin escrúpulos, pues según el presidente del gobierno, se están aprovechando de la situación venezolana para sacar beneficios políticos en España. Sánchez recordó que su gobierno apoya las sanciones contra figuras del régimen venezolano, pero también la necesidad de impulsar un diálogo para resolver la crisis profunda que vive Venezuela. Mire, yo tengo que decirle, señor Casado, y también al señor Rivera, se lo voy a decir con todo respeto y sin acritud. Ustedes son políticos sin escrúpulos. Sí. Les voy a decir por qué. Porque ustedes están utilizando para consumo doméstico el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano. ¿A ustedes qué más les da, señor Casado, que nosotros hayamos apoyado en nuestro primer Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores en la Unión Europea todas las sanciones, el endurecimiento del régimen de sanciones a los líderes del régimen venezolano, como ha hecho precisamente este gobierno? A ustedes eso les da igual. Pedro Sánchez insistió que a Casado y Rivera solo les interesa el tema de Venezuela porque les sirve para criticar el apoyo que reciben del partido Unidos Podemos de Pablo Iglesias. Televidentes de la tarde y desde la tribuna del Congreso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que este jueves se reunirá con Lorent Saleh, recientemente liberado por el régimen de Nicolás Maduro. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Vamos a una pausa. Al regreso avanza una segunda caravana migrante con cerca de 2.000 hondureños que buscan unirse a los otros caminantes que ya están en México. Volvemos con detalles de esa información.
Tras 6 horas de camino, los primeros hondureños de la caravana de migrantes llegaron al municipio de Mapastepec, en el estado de Chiapas, su tercera parada dentro del territorio mexicano, donde están recibiendo la ayuda y la atención médica que ha habilitado el gobierno. Gaspar Romero, periodista de nuestra cadena aliada Imagen Televisión, tiene la información. Adelante, Gaspar. Hola, ¿qué tal? En este momento, autoridades de salud, así como voluntarios, se encuentran atendiendo a parte de la caravana de hondureños que arribó esta mañana aquí al municipio de Mapastepec, en Chiapas. Como podemos ver, aquí a mis espaldas hay centro de atención médica donde se le proporciona pues ciertos medicamentos, pero también aquí hay unas monjas que están realizando pues algún lavado, algún aseo de los pies de los hondureños, porque el caminar durante pues prácticamente 61 kilómetros les ha afectado. No sabemos qué tanto, pero de alguna manera les aplican desinfectantes y también otro tipo de medicamentos con el fin de que puedan tener limpios y sanos sus pies para continuar. Esta caravana va a pernoctar aquí en Mapastepec y se estima, porque todavía no lo han acordado, que mañana a primera hora pudieran continuar con su camino hacia el municipio de Pijijiapan o hasta Tonalá, en el sur de Chiapas. Gracias por esa información. Entre tanto, por territorio guatemalteco avanza una segunda caravana de migrantes. Cerca de 2,000 hondureños salieron esta mañana de Chiquimula hacia Tecunumán, ciudad fronteriza con México. Avanzan para unirse a los otros caminantes de los que ya hablábamos y ser agrupados hasta Estados Unidos. Esta caravana, que salió de Honduras el pasado 13 de octubre, fue detenida en la frontera cerca de 2 días. Igual que sus compatriotas, huyen de la pobreza y la violencia extrema, según dicen algunos de ellos. Mientras tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció una serie de medidas para ayudar a los migrantes que decidan regresar a su país. La primera de ellas, oportunidad de empleo, y luego un fondo de alrededor de $27 millones que serán destinados para viviendas, proyectos agrícolas, créditos para microempresas y becas de estudio. El gobierno de Honduras anunció el martes un plan de empleo para los migrantes de la caravana que salió hace 10 días del país en una situación que calificó como histórica. Es la primera etapa de acción que impulsaremos junto a los gobiernos locales con el liderazgo de los alcaldes y alcaldesas. En total estamos hablando de un fondo de aproximadamente 615 millones de lempiras para atender de manera inmediata a nuestros compatriotas. El programa de unos $27 millones incluye bonos, viviendas, proyectos agrícolas, trabajos en obras comunitarias, créditos para microempresas y becas de estudio. Hernández también enfatizó que la migración irregular es una responsabilidad compartida con otras naciones. Fuimos los primeros, los hondureños, en pedir a los demás países la responsabilidad compartida, aunque diferenciada, porque la migración irregular ha estado directamente ligada, entre otros factores, al paso de la droga por los países centroamericanos, droga que se produce en el sur y se consume en el norte del continente. El gobierno hondureño acusó a la oposición política de convocar a la caravana para provocar ingobernabilidad en el país, señalando como instigador a Bartolo Fuentes, un exdiputado coordinado según ellos por el expresidente y líder izquierdista Manuel Zelaya. Fuentes aseguró a la AFP que lo que hizo fue reproducir en su Facebook una imagen que no sabe quién divulgó en varias redes sociales y que llamaba a iniciar la caminata migrante con la consigna "No nos vamos porque queremos, nos expulsan la violencia y la pobreza". La caravana hizo una pausa la tarde del martes en Huixla, una comunidad empobrecida del sur de México, donde pudieron descansar y realizarse chequeos médicos antes de reanudar su camino hacia Estados Unidos. La oposición hondureña respondió a las acusaciones por parte del Ejecutivo. En diálogo con el programa Suma la Noticia de NTN 24, el exmandatario de Honduras, Manuel Zelaya, se defendió de los señalamientos que lo acusan de promover la caravana migrante con el fin de desestabilizar el gobierno de Juan Orlando Hernández. El exmandatario aseguró que se trata de acusaciones falsas, sin fundamento, y que solo buscan complacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Negamos total y rotundamente todas esas acusaciones porque son falsas, no tienen ninguna evidencia. Ellos recogieron esa información como una estrategia
para justificarse ante Estados Unidos y ante Donald Trump. Y nos acompaña en esta parte del programa Gabriel Orellana, ex canciller de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Joely, buena tarde. Mucho gusto de oírla. En este momento hay barricadas que dividen Guatemala y Honduras, algunos cables con púas. Se abre de manera momentánea el paso a camiones de carga. Pero le quiero preguntar, usted en su calidad de ex canciller, ¿esa debe y tendría que ser la política migratoria que se viva en este momento en frente de estas caravanas que por lo menos han llegado a 7,000, 8,000 personas? Mire, personalmente me inclino porque debiera ser todo lo contrario, porque incluso hay un mandato constitucional en Guatemala que obliga al presidente de la República a tender lazos de amistad entre todos los países centroamericanos. Es un régimen comunitario muy sui generis. Y esto mismo es lo que prácticamente viene a ser, o lo que usted me acaba de decir, una negación de esos principios constitucionales pro-integracionistas centroamericanos. Ahora, está llegando una nueva caravana a territorio guatemalteco. ¿Encuentra una peculiaridad en esta ola migratoria? Porque hay organizaciones que señalan que está muy organizada, que costaría mucho dinero financiarla. ¿Usted la encuentra peculiar en su calidad de ex canciller? Mire, yo comparto mucho su afirmación en el sentido de que estas caravanas que están saliendo, y déjenme decirle, según información que dispongo, ya no son solo de Honduras, sino de El Salvador y en algunos casos de Nicaragua, que vienen con destino obviamente hacia Guatemala, piensan pasar a México y tratar de ingresar a los Estados Unidos. Razonablemente no se puede descartar la posibilidad de que haya movimientos interesados en promover este tipo de migraciones y obviamente pues con un propósito, yo diría, desestabilizador, no tal vez tanto para México ni para Estados Unidos, sino en sus propios países. El Triángulo Norte de América Central tiene una particular configuración geográfica y estratégica que hace que Estados Unidos tenga que temer o tender a controlar especialmente este punto, porque recordemos que es tal vez la frontera más corta y esto significa más económica para controlar que la posible, obviamente, la frontera México-Estados Unidos, que son casi 3.500 kilómetros. De tal manera que, no, repito, no hay que descartar esta posibilidad de que existan grupos interesados en promover esta desestabilización. Incluso ayer el vicepresidente Mike Pence decía que la caravana estaba financiada por Venezuela y organizada por opositores. ¿Hay bases para esa afirmación? Mire, sería presuntuoso de mi parte decirle que dispongo de información tan profunda de la realidad hondureña. Pero vuelvo a que la evidencia, por lo menos, sí señala y hace conducir a la razonable sospecha de que existen organizaciones bastante poderosas económicamente para poder financiar estos movimientos. Ahora, si vienen de Venezuela o de algún otro país, ahí en este instante lamentablemente no tengo esa información en lo personal. Ahora, el gobierno de Estados Unidos ha insistido que en medio de esta caravana transitan muchos criminales y hasta terroristas. ¿Puede ser así? Mire, por lo menos cabe una duda razonable de que haya elementos, llamémosle, de delincuentes, pero no creo yo que sean todos, pero indudablemente si los hubiera para cualquier estado que está a la defensiva de estos grupos, pues es conveniente exagerar o por lo menos puntualizar
que dentro de estos universos humanos haya personas que tienen problemas con la ley y problemas de delincuencia, porque indudablemente esto les ayuda a justificar algunas acciones de tipo, vamos a decir, no solo restrictivo, sino de tomar acciones de fuerza para impedir la continuidad de las rutas de estos grupos humanos. Usted decía que no solo eran migrantes de Honduras, decía que hay migrantes de El Salvador, de Nicaragua. ¿Puede crecer el número de migrantes de otros países? Incluso podrían llegar otras caravanas. ¿Esto no para? ¿A qué se debe en todo caso? Sí, mire, el punto fundamental, y vamos a decirlo tratándolo como un problema socioeconómico, el problema básico arranca de las pobres condiciones de desarrollo de los países centroamericanos, comenzando de Nicaragua hacia el norte. Aparte de esto, en el caso de Nicaragua, la situación se ve exacerbada por la situación política que se vive. Y luego de esto, pues en Honduras también hay una situación política, pero agreguémosle el factor de desarrollo humano, como ocurre en Guatemala y en el caso de El Salvador. Entonces, aquí pues el cóctel es bastante, está constituido por elementos sumamente explosivos, sumamente peligrosos, y que sí amerita, a mi juicio, un cuidado muy, muy especial, no solo de parte del gobierno de Guatemala, en el sentido que es el punto de tránsito para entrar a México, y luego, pues indudablemente, el Estado de México, que también tiene otra grave responsabilidad, no solo frente a su propio ordenamiento, sino con las relaciones con los Estados Unidos, su país vecino. Claro, y retomando un poco lo que decía, que existe un carácter desestabilizador de esta caravana. ¿Hasta dónde puede llegar esa intención desestabilizadora? ¿Con qué motivos? ¿Para lograr qué? ¿Por parte de quiénes? Bueno, mire, en el caso de yo creo que cada uno de estos países tiene su foco de atención para la desestabilización. Y en el caso de Guatemala, en lo que a mí corresponde y en lo que he podido analizar, veo que hay un gran descontento con las actuales autoridades y no obstante que estamos próximos a iniciar un proceso electoral a partir del mes de enero, ello no obsta para que haya quejas muy severas y quejas muy serias en contra de la actual administración del presidente Morales. Entonces, esto sumado al problema de la situación económica del que yo le hablaba anteriormente, me hace pensar que ha sido pues un detonante que algunos grupos bien pudieran aprovecharlos, o en todo caso, pues si esto nace como un movimiento espontáneo, digamos, no nació por casualidad, sino que sencillamente se conjuntaron una serie de factores a los cuales la administración un tanto precaria del presidente Morales contribuyó enormemente a desencadenar toda esta situación. Pero hay espacio para pensar que justamente esta visión que encabeza en este momento Venezuela, pero que en algún momento tuvo una visión regional de las izquierdas en Sudamérica, puede estar generando este movimiento de centroamericanos hacia los Estados Unidos para desviar la atención ahora hacia la caravana migrante y no prestarle atención a la problemática que se vive en Nicaragua, que se vive en Venezuela, por la crisis sociopolítica en ambos países? Mire, es una tesis que yo por el momento carezco de suficientes elementos de información para poderle afirmar o negar el tema, pero creo que algo de razonable pudiera tener esta tesis, pero le repito,
Yo he estado hace algunos días fuera de Guatemala y entonces la información, esta última que usted me da, repito, carezco de suficiente elemento como para poderle dar una respuesta tajante y que me dejara tranquilo y satisfecho. Repito, cabe dentro de las posibilidades, pero por el momento no dispongo de más información que la que usted amablemente me ha compartido. Ahora vamos a retomar un poquito el contexto en los Estados Unidos, que va a vivir en 2 semanas un periodo electoral y Donald Trump nuevamente retoma esta retórica antiinmigrante. ¿Puede favorecerlo o perjudicarlo? Yo pienso que sí, por lo menos en el tema humanitario. Creo que, bueno, al presidente Trump aparentemente eso le importa muy poco, o al menos en sus ejecutorias últimas ha demostrado que para él estos temas de tipo humanitario no tienen mayor trascendencia, pero efectivamente sí pueden tenerla incluso vamos a decir, un efecto de boomerang en contra de los gobiernos centroamericanos. Recuérdese también que viene la toma de posesión el 1 de diciembre del presidente de México, que también ha tenido una serie de iniciativas alentadoras para resolver este problema. Pero desde aquí a que esto suceda, la situación sí creo yo que puede adquirir características y rasgos de mucho peligro y de mucha volatilidad. Le agradezco a Gabriel Orellana, ex canciller de Guatemala, por estos minutos para la tarde en NTN 24. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Y en Caracas hay reacciones a las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sobre el financiamiento que estaría haciendo Venezuela de la caravana de migrantes hondureños que se dirigen a la Unión Americana. La oposición asegura que, de ser cierto, es una movida del oficialismo para desviar la atención de la crisis que vive el país bajo el régimen de Nicolás Maduro. Oliver Fernández, desde Caracas, con el reporte. Diputados venezolanos aseguran que, de comprobarse este grave señalamiento, sería un despropósito que solo busca desviar la atención. Cuando se mueren venezolanos en la costa norte hacia Aruba por no tener comida. Así que sería un despropósito absoluto si de verdad se llegara a comprobar que hay fondos públicos venezolanos tratando de distraer, en definitiva, la opinión pública internacional de lo que es el centro, que son 4.2 millones de venezolanos declarados así por ACNUR, para decir que también en Honduras o en Centroamérica hay caravanas de migrantes que, por cierto, nos solidarizamos. El diputado Juan Guaidó dijo que no es de extrañar porque el gobierno revolucionario siempre ha pretendido influir sobre decisiones de otros países. Lo vimos con financiamiento de campañas políticas, como fue el famoso caso del maletín de Antonini Wilson. O sea, vimos cómo trataron de financiar campañas en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua. Vimos cómo intentaron, a través del petróleo y el dinero venezolano, tratar de influenciar en la región para crear, bien sea matrices de opiniones o plataformas de soporte político. El internacionalista Carlos Luna asegura que el gobierno de Maduro pretende deslegitimar los duros señalamientos del gobierno norteamericano sobre la diáspora venezolana. Podría caber la posibilidad de una respuesta contundente de tratar de deslegitimar a los Estados Unidos, en tanto de que ¿para qué tratas de solucionar un problema migratorio si tú también tienes un problema migratorio en los Estados Unidos producto de esta caravana de inmigrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera sur de los Estados Unidos, y con lo cual se puede causar un problema estructural de seguridad para los Estados Unidos? El diputado Diosdado Cabello respondió a los señalamientos. Dijo que el cinismo imperial no tiene límites. Expertos en materia internacional aseguran que la retórica siempre será la respuesta del chavismo. Esto simplemente está dentro del marco de la retórica, el marco de la victimización, para hacer que sus cuadros internos cierren filas ante una amenaza interna, pero ante pruebas la retórica se anula total y completamente, y eso sería un golpe muy fuerte a lo que tiene que ver con la dinámica socialista. El premio de lotería más grande de la historia de los Estados Unidos cayó en el estado de Carolina del Sur. Se trata de $1.600 millones
de la mega lotería. El ganador, que acertó los 6 números en el sorteo, tendrá hasta 180 días para reclamar el dinero. No se conoce hasta el momento quién es el nuevo millonario, ni tampoco se sabe si el billete pudo haber sido compartido. El sorteo tomó 3 meses y 25 más hallar a un ganador para el Gran Premio. Vamos a una pausa y al regreso la Unión Europea renovará sanciones contra funcionarios venezolanos. Vamos a analizar esta decisión, no le cambie. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Avanzamos. La crisis venezolana volvió a ser tema de debate en la Unión Europea. Durante una visita a Bélgica, el presidente colombiano Iván Duque, altos funcionarios hicieron referencia a la grave situación que atraviesa la nación petrolera bajo el régimen de Nicolás Maduro y a los esfuerzos de Colombia por atender el éxodo. Andrés Gil con la información. Andrés. Buenas tardes. Termina la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, a Europa, aquí en la ciudad de Bruselas. Durante la tarde tuvo reuniones con las más altas autoridades de la Unión Europea y de la Comisión Europea. La alta representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Federica Mogherini, expresó su respaldo al presidente Duque en su postura de rechazar la dictadura venezolana y de brindar atención adecuada humanitaria a los migrantes que huyen de ese régimen. Estas las palabras del presidente Duque al hacer un positivo balance de su gira por Europa. Queremos ayudar al pueblo venezolano en esta tragedia que están sufriendo y tenemos y continuaremos nuestra política de brazos abiertos y ciertamente necesitamos plantearle este tema a la comunidad internacional y por eso agradezco el apoyo de la Unión Europea con fondos para atender a las personas que están viviendo esta tragedia y requieren asistencia humanitaria. Y Colombia ha recibido más de 1 millón de migrantes venezolanos y se trata de un esfuerzo que no se compara con el esfuerzo realizado por la Unión Europea, por lo que la Unión Europea no tuvo que hacer frente a una migración tan grande como ha tenido que enfrentar Colombia en estos últimos años. Empresarios y banca multilateral europea expresaron su interés de hacer inversiones y de hacer créditos para Colombia en proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá. Además, la Unión Europea le ratificó al presidente Duque que el ELN sigue siendo grupo terrorista según la lista que tiene esta organización, la Unión Europea. Es la información que tenemos por ahora desde Bruselas, en Bélgica. Sigan ustedes en nuestro centro internacional NTN 24. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la Unión Europea aprobó este miércoles la renovación de 1 año más de sanciones económicas al gobierno de Nicolás Maduro. Así lo reportó el diario Europa Press, citando fuentes diplomáticas del organismo. Los 28 países aprobaron en noviembre de 2017 la base jurídica para sancionar a dirigentes venezolanos responsables del deterioro democrático y de la represión civil en el país. Hasta la fecha, un total de 18 políticos y militares han sido sancionados, entre ellos Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Delcy Rodríguez, Michael Moreno y José Moreno Pérez. La decisión será aprobada formalmente por el Consejo de Ministros de Economía en noviembre sin discusión previa. Nos acompaña Gustavo Rojas Matute, analista político y económico. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. ¿Qué resultados han dado estas sanciones? Bueno, esto ha sido, un proceso muy lento. Estos procesos internacionales diplomáticos son siempre muy lentos y eso implica de alguna manera que, uno no puede observar efectos directos de una sola vez. En ese sentido, lo que uno cree que está sucediendo cuando uno observa el comportamiento del gobierno del régimen de Maduro, del gobierno de Maduro, es que está tratando de buscar acercamientos diplomáticos con algunos países y, por ejemplo, el cambio de España, de gobierno de Mariano Rajoy ahora al PSOE, con una alianza con Podemos, que son aliados estratégicos, políticos, internacionales del gobierno Maduro. Uno lo que cree es que ellos están buscando alianzas para frenar de alguna manera estas sanciones. Lo que significa de alguna manera es que esto le ha hecho algún daño, pero no sabemos
cuál es el daño directo, porque yo creo que el objetivo fundamental es obligar al gobierno, es decir, que estas sanciones generen una presión que lleve al gobierno de Maduro a negociar con la oposición una salida posiblemente electoral. Eso es lo que se ha intentado hasta ahora, y sin embargo, como son procesos muy lentos, pues esto le ha dado tiempo de reoxigenarse un poco al gobierno de Maduro, sin que esto signifique que no le haya hecho daño, pero no hemos visto un impacto directo significativo, pero creemos que por el comportamiento de Maduro, por la forma en que trata de gestionar con otros países a nivel internacional, es posible que algo de daño le haya hecho. ¿Y qué se busca en todo caso con esta extensión? ¿Justamente dar más tiempo para que ese daño permee en el bolsillo? Sí, sin duda, porque estos son directos, son sanciones que son directas a los funcionarios. Estos funcionarios no pueden hacer negocios, no pueden hacer transacciones dentro de la Unión Europea, y muchos de ellos también tienen ya esas limitaciones en Estados Unidos. Y bueno, como todo el sistema financiero está interconectado, eso los obliga muchas veces a paralizar, movilizar sus recursos, etcétera, ¿no? Y sin duda alguna esto tiene que tener algún impacto. Pero como los procesos son tan lentos, a veces también el hecho de que la diplomacia sea tan lenta también les da a ellos oportunidad de buscar otras maneras, de subterfugios, artificios económicos, legales, políticos, para tratar de evitar que esas sanciones o evadirlas de alguna manera. Entonces, es un proceso un poco complicado, pero que quizás ahora con el tema de la Corte Penal Internacional quizás pueda llevar o generar un poco más de presión. Pero sin duda alguna ha sido un proceso muy lento, sobre todo por el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y el flujo de inmigrantes que vemos todos los días, y cómo se ha venido deteriorando la vida de los venezolanos en los últimos años. Ahora, dentro de esta lista de 18 funcionarios sancionados, ¿quién más podría entrar? ¿Quién falta? Bueno, yo creo que están las grandes figuras, ¿no? Lo que creo es que quizás la presión, más allá de tocar a estas personas o de tocar a más personas, aquí el tema quizás hoy vimos al presidente de Colombia, Iván Duque, con la Comisión Europea hablando, y la intención de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de apoyar todo este proceso de llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Quizás eso puede hacer, adicional a las sanciones, genere mayor presión para que haya un quiebre también, porque de alguna manera uno busca esta negociación y uno busca que cuando digo uno, digo la Unión Europea y los Estados Unidos y el Grupo de Lima y toda la comunidad internacional que ha estado presionando, lo que está buscando es un quiebre también de los aliados de Maduro, de tal manera que los aliados de Maduro también le retiren el poder y busquen negociar algún tipo de salida que pueda permitirlos a ellos también dejar a Maduro solo y buscar algún tipo de salida para digamos, del régimen, ¿no? Ahora, ¿alguien de ellos ha tratado, de los que ya están sancionados actualmente, ha tratado de evadir estas sanciones? Bueno, eso no lo sabemos, eso es un tema sumamente complejo, pero sí sabemos obviamente que hoy en día con la tecnología es relativamente fácil rastrear las transacciones, e incluso han caído testaferros en Estados Unidos a varios testaferros, les han congelado los bienes, e incluso en Europa funcionarios y exfuncionarios que ya no están ligados al gobierno de Maduro, pero que están lavando el dinero que se han llevado, han caído. Recientemente cayó uno en España, que fue una noticia importante. Entonces, digamos que debido a la tecnología, a estos avances, pues eventualmente todas las transacciones financieras son rastreables. Para concluir, ¿qué sigue en este proceso sancionatorio? Bueno, esto ha sido un proceso sumamente complejo, porque tanto Estados Unidos como el Grupo de Lima y Europa han estado actuando de manera muy aislada. Ha sido difícil llevarlos a todos a coordinar. Sin embargo, yo creo que el siguiente paso
por lo que se ha visto, es llevar el tema de Venezuela a la Corte Penal Internacional, es lo que aparentemente se está viendo. También se ha anunciado la opción de, y esto lo dijo la presidenta del Parlamento Europeo, la opción de tratar de explorar, quizás con estas sanciones, con este tema de la comunidad de la Corte Penal Internacional, tratar de explorar la opción de si puede generarse alguna condición de diálogo, alguna condición de negociación con el gobierno de Maduro. Eso es lo que dicen, que no hay en estos momentos las condiciones, pero que se podrían explorar esas opciones y bueno, ver si dentro de estos sancionados hay alguno que de repente esté dispuesto a ceder parte de su poder o a ceder el poder a cambio de algo. Obviamente todos los políticos, todo este tipo de situaciones siempre buscan, el que quiere salvarse pues siempre va a buscar algún tipo de negociar y buscar alguna forma de cómo salvarse. Entonces, pero bueno, es un tema sumamente complicado y ha sido lento, y la falta de coordinación entre Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima también se nota, adicional a la falta de coordinación y a todos los problemas que tiene la oposición venezolana, que además ha sido perseguida y muchos líderes importantes están exiliados y eso también ha complicado aún más la posibilidad de coordinar. Le agradezco a Gustavo Rojas, analista político y económico, por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. En Venezuela, la calidad de vida de los ancianos no es ajena a la crisis económica. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. La madre Emilia dirige un asilo de ancianos en el oeste de Caracas. Aunque esta casa hogar tiene capacidad para albergar a 100 personas, hoy solo pueden atender a 40, pues según la religiosa, la escasez y el alto costo de los alimentos, además de las fallas en servicios como agua y luz, le hacen imposible atender a todos. Vienen en situaciones muy decaídos, vienen con problemas de salud bastante fuertes. Cuenta que las solicitudes de abrigo para ancianos y el abandono de adultos mayores ha aumentado este año, pues sus familias no tienen cómo mantenerlos. Ahora nos traen a veces hasta los bomberos, se aparecen con los ancianos en la puerta, los traen ahí y los dejan, porque dice que lo encuentran en la calle. Hay muchos ancianos en la calle. Víctor tiene 76 años. A su edad aún trabaja como cerrajero. Dice que la crisis económica borró su sueño de retirarse y vivir sus últimos días de vida en calma. Estamos pasando hambre, es insoportable la vida en Venezuela ahorita. Carlos pasa sus días en largas caminatas buscando todo lo que en la Venezuela de hoy es escaso. En vez de tener una vejez tranquila, lo que está haciendo es cola y todo el tiempo anda estresado y una cosa se le va el tiempo entre una cosa y otra, entre buscar medicina, no conseguir medicina. Relata que debe lidiar con la nostalgia, pues sus hijos se fueron de Venezuela huyendo de esa misma crisis que, advierte, en ocasiones le quiebra las esperanzas. Nunca iba a imaginar que iban a quebrar este país. Un país que uno tanto ama. El gobierno lleva adelante un programa social que deposita mensualmente el equivalente a un salario mínimo para todas las personas mayores de 65 años, pero que según muchos apenas alcanza para comer. Vamos a declarar lograda la meta de 100% pensionados en Venezuela. No en vano, para poder retirar el dinero en efectivo correspondiente a este aporte, los ancianos deben formar filas que ocupan varias cuadras y en las que a veces demoran un día entero. Esto les ha llevado a protestar bloqueando las calles, exigiendo respeto a sus años de esfuerzo y a su condición. Con una inflación que los expertos llaman galopante, los venezolanos no ven el fin de la crisis económica en su país. A menos de 2 meses de que el gobierno venezolano anunciara un incremento del salario mínimo, expertos aseveran que el aumento se diluyó en medio de la hiperinflación. Venezuela cumplió este octubre su primer año con hiperinflación. En esa dirección, según estudios realizados, el país se encamina a cerrar 2018 con una tasa mensual récord sobre un 1000% y una proyección anual para 2019 que podría ubicarse en los 8 dígitos. Durante un foro de especialistas realizado en Caracas, el economista Luis Oliveros aseguró que la hiperinflación acumulada en el país es mayor a la de varias naciones de la región. Venezuela tiene la inflación en un día superior a la que tiene Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
en todo el año. El expresidente de la Academia Nacional para la Economía, Pedro Palma, explicó las causas de la hiperinflación en el país. Lo primero es un desequilibrio fiscal, un desequilibrio de las finanzas públicas dramático, porque el gobierno gasta muchísimo más de lo que le ingresa. Entre tanto, el legislador Gilbert Caro advierte que el fenómeno de la hiperinflación afecta a todos sin distinciones, a pesar de los aumentos de sueldos. Los venezolanos cada día no pueden comprarse ropa, no pueden comer, afecta en la recreación, afecta en la salud, afecta en la convivencia, afecta en el día a día con los niños en el colegio, afecta en la maternidad, afecta a los ancianos. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, no ha reconocido de manera abierta que el país atraviesa una hiperinflación y destacó que con su plan implementado en materia de economía, el 2019 será el año de la recuperación. Y convoco a todas las fuerzas de nuestra patria convertir el año 2019 que ya se anuncia en el año del crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela. 2019, convoco a toda Venezuela a convertir el 2019 en el gran año del crecimiento. Según cifras oficiales, la llegada de venezolanos a Panamá disminuyó en 65% en el último año, desde que el gobierno impuso la visa estampada como requisito para entrar al país, de 340,000 a 120,000. La medida migratoria criticada por la región cerró la puerta a venezolanos que huían de la crisis de su país, aunque para intentar suavizar las políticas, según el gobierno, el pasado lunes se creó una oficina para respaldar a la comunidad venezolana en Panamá, que se acerca a los 100,000 miembros, y ayudar con la reunificación familiar. A esta hora nos acompaña Javier Carrillo Silvestri, director general del Servicio Nacional de Migración en Panamá. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todos los televidentes de NTN 24. Cuando se tomó la decisión de exigir visa a los venezolanos para entrar a Panamá, ¿esta disminución era el objetivo principal? Mira, el objetivo en ese momento era tener un control de seguridad en materia migratoria. Era fundamentalmente, no era el afectar el turismo como tal. Sabíamos que se iba a afectar en alguna medida porque antes se entraba sin visa, pero ya se estaban dando algunas situaciones o incidentes en la República de Panamá en donde se habían detectado entradas de personas pues, que no venían a hacer turismo, sino a otras actividades, y por ello se tomó la decisión de establecer el visado para que hubiera un control en nuestro consulado en Caracas antes de que la persona pudiese viajar a la República de Panamá. Ahora le pregunto, ¿ha afectado esta disminución a la economía del país, ya que no todos iban a quedarse en Panamá? Bueno, definitivamente había un ingreso importante de venezolanos. Hasta el año tope o pico fue el 2016, con más de 340,000 personas venezolanas que ingresaron al país. Evidentemente la disminución es importante, más de 200,000 personas. Estamos calculando que este año, con relación al 2016, ha bajado. Que pudiese ser hasta más, porque la tendencia del 2013, 14, 15 y 16 era un 25-30% de aumento de ingresos de venezolanos. Es decir, si hubiera sido la tendencia, este año hubieran sido un 50-60% más de los 340,000 que entraron en el año 2016, que fue el año más alto. En octubre 1 del 17 fue que se estampó el sistema de visa para los ciudadanos venezolanos, y evidentemente ha habido una disminución del ingreso porque ese ritmo era insostenible con un visado en el tiempo, ¿no? Ahora, quienes vivan en el país y quieren recibir a sus familiares, ¿tienen un permiso especial o cómo se maneja este tema? Sí, recientemente el señor presidente emitió un decreto ejecutivo en donde se crea una oficina de asuntos humanitarios para los residentes venezolanos en la República de Panamá. Esto con la finalidad de que ellos puedan invitar, obviamente a través de una carta de responsabilidad, a sus parientes entre el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad para que puedan realizar visitas en nuestro país, temas de reunificación familiar, temas de eventos sociales o familiares, llámese bautizos, matrimonios, etcétera, navidades,
Año Nuevo, etcétera. O sea, lo que nosotros no queremos es afectar la unión familiar que hay, evidentemente, por la demanda que hay de solicitudes de visa de venezolanos en nuestros consulados. Las citas que nosotros sacamos se acaban muy rápido y no necesariamente se le da al familiar de un residente. Eso queda básicamente al azar si la persona pudo o no sacar su cita. Entonces lo que queremos es asegurarle a los residentes que tengan ya un carnet de residente, ya sea permanente o provisional en la República de Panamá, puedan invitar a sus familiares a pasar una temporada con ellos y mantener el espíritu familiar pues, que debe reinar en una comunidad. Sí, y tengo dos preguntas. La primera, ¿esta oficina creada por el presidente ya está funcionando? Y la segunda, ¿se tramitarán solo permisos para eventos especiales o también venezolanos residentes en Panamá pueden tramitar residencias para sus familiares? Sí, mira, en relación a la primera pregunta, sí, ya hoy, obviamente el decreto salió el día el día lunes en la tarde, hoy estamos a miércoles, evidentemente ayer fue un día de ajustes y hoy ya estamos recibiendo las solicitudes. El residente venezolano que así lo tenga bien, él personalmente puede venir al Servicio Nacional de Migración, acercarse a la ventanilla de visas autorizadas y ahí presentar sus solicitudes cumpliendo con los requisitos que están en el decreto. Allí pues no hay ningún problema al respecto. Esto lo que se está dando es una visa de turista, no una visa de residente. Es decir, el venezolano que reside en Panamá puede invitar a hacer turismo a un familiar dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º afinidad. Ahí no tiene que someterse a un evento en específico, puede ser en cualquier época del año, siempre y cuando sustente o aporte alguna prueba de parentesco. Obviamente también hay situaciones especiales en donde, como te digo, hay eventos familiares, sociales, en donde no solamente se limita a invitar a parientes entre el 4º grado de consanguinidad o 2ª afinidad, donde puede invitar amistades y demás, por lo menos un matrimonio, te pongo un ejemplo, puede invitar amistades cercanas y se le va a atender, obviamente, con el grado de responsabilidad que conllevaría la salida de estas personas. En cuanto a si pueden tramitar residencia o no, evidentemente, si se entran al país y quieren tramitar alguna residencia migratoria, es decir, quedarse en Panamá residiendo, tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la ley migratoria. En la ley migratoria, para ya una residencia formalmente hablando, ya el tema de parentesco se restrinja un poco más, es decir, ya no sería el 4º grado de consanguinidad y 2º afinidad. En estos casos solamente el dependiente residente o la reagrupación familiar puede ser solicitado para los hijos, para los padres y para el cónyuge. Ahora, Panamá fue criticado fuertemente por la región una vez se conoció la decisión de la visa estampada. ¿Existe en el panorama próximo la idea de retirar o suavizar estas medidas migratorias impuestas por el presidente? Bueno, ya esto es una medida de suavizar el tema, porque realmente se comenzó un poquito restrictivo. Lo hemos ido flexibilizando en el sentido de que hemos abierto más citas para que la gente pueda acudir al consulado a solicitar las visas. Es decir, al comienzo se establecieron, ponte un ejemplo, 25 citas al día. Hoy en día estamos hablando de casi 200 citas al día que se dan en el consulado de Panamá en Caracas. Que obviamente no va la inmensa mayoría, va menos del 50%, muchos me dicen que por un tema de transporte, o no sé qué, pero al final aproximadamente de 200 o de 160, 170 citas diarias van 60, 70 personas realmente al consulado a efectivamente solicitar la visa. Así que se ha abierto ese compás para que haya más posibilidades de que la gente solicite su visado. Adicional, pues acabamos de establecer, como ya es el objetivo de la entrevista, el decreto en donde se establece pues la posibilidad de, desde Panamá, o sea, es decir, no tiene que ir al consulado a solicitar la visa el interesado, sino desde Panamá el familiar va a solicitar la visa de su pariente y desde acá se le va a aprobar la visa. Es decir, se le va a mandar solamente el comunicado al consulado de que la visa está aprobada y el interesado tendrá que ir solamente a que le estampen la visa al consulado. Ya no va a tener que ir a hacer una solicitud, sino que ya va a estar previamente aprobado acá en las instalaciones del Servicio Nacional de Migración. Le agradezco a Javier Carrillo Silvestri, director general del Servicio Nacional de Migración en Panamá, por estar con nosotros aquí en la tarde. A la orden y muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Vamos a una pausa. Al regreso en Colombia, exguerrilleros de las FARC presentaron un informe de compromiso con la Justicia Especial para la Paz. La senadora colombiana del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, está con nosotros en unos minutos más. No le cambie. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con más temas. Ahora Colombia. Terminó el plazo para que los ex jefes de las FARC presentaran su informe de compromiso. 18 de los 31 aparecieron. Timochenko, Jesús Santrich, Iván Márquez y Romaña enviaron informes. Estos dos últimos reportados, aunque no se sabe desde dónde. Ahora, del que no se sabe nada, pues no se reportó, es de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, ex jefe de la temida columna móvil Teófilo Forero y cerebro de los atentados como el del Nogal. 36 personas asesinadas. ¿Sigue El Paisa en este proceso? Esa es la gran pregunta. Muchas veces, al pasar la noche, ese eslabón apretaba el cuello y yo me despertaba casi ya a punto de morirme porque era una pesadilla inmensa y al despertar tenía medio cuerpo dormido, desde el cerebro y toda la pierna, y uno hacía movimientos para nuevamente, Dios mío, ayúdame para recuperarme y que no quede paralizado. Nos acompaña María del Rosario Guerra, senadora por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, me alegra muchísimo estar con ustedes. Se recibieron 30 informes, entre ellos, ya lo decíamos, están el del actual jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Jesús Santrich, Iván Márquez y Romaña, quienes hacen parte de este grupo de ex jefes de la guerrilla que salieron de sus zonas de reincorporación hace algunos meses. ¿Es un paso en la consolidación, en la confianza, en la dirección correcta? Primero déjeme decirle que hasta el día de ayer faltaban 18 ex cabecillas de la FARC por rendir ese informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que es esa instancia que fue creada en el acuerdo hecho a la medida de las FARC precisamente para que se rindiera cuenta. Y gracias a la presión nuestra política, más la presión mediática, hoy ya no queda sino el sanguinario del Paisa. ¿Esto qué significa? Que aspiramos que ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, pueda proceder rápidamente a evaluar esa información y a continuar con las audiencias como la había estipulado. Y nuestra petición es que rápidamente, en el caso del Paisa, que no ha presentado su informe, se reanude su orden de captura. Nuestro ejército y policía no pueden descansar, porque aquí ellos firmaron con el gobierno anterior un acuerdo que tienen que honrar y que ellos, muchos, han continuado como disidencia y otros, pues ya aquí lo acaban de ver, han entregado las cabecillas sus informes y se han reportado. Por eso la preocupación ahora es combatir la disidencia de la FARC, que algunos lo estiman en alrededor de 1.200, 1.500 hombres, y que los cabecillas de esos 31, el que falta, que es el sanguinario del Paisa, rápidamente se le libre orden de captura. Y justamente quiero hablar de eso, ya que toca el tema del Paisa. ¿Cuántos más podrían irse por ese mismo camino? Bueno, de los cabecillas faltaría él, pero también que regresen el señor Márquez y los otros que desde lejos han estado en este tipo de intercambio de información con la JEP. Fíjense que hasta ayer fue que aparecieron eran 18 que faltaban y al final hoy aparecieron y solo nos falta el sanguinario del Paisa. Pero lo que es cierto es que nosotros no podemos seguir permitiendo que engrosen la fila de la criminalidad los excombatientes de la FARC, hoy mal llamados disidentes, porque ellos, unidos al ELN, a las bandas criminales, siguen generando inseguridad, terror en algunas zonas de Colombia, y el gobierno de nuestro presidente Iván Duque es firme en decir que no le temblará la mano, no solo para capturar y combatir, sino también para hacer cumplir la Constitución y la ley. Le quiero preguntar, ¿qué fortaleza tiene la JEP per se cuando en el último día, en el último momento es que aparecen solamente con este informe, porque tampoco es que se sepa exactamente dónde está cada uno de ellos? Tristemente, lo que vimos en este mes y medio fue una casi que lo que llamamos en Colombia tomadura de pelo a esta jurisdicción especial, que de paso fue diseñada por ellos, para beneficio de ellos. Por eso las dudas que ha habido sobre la JEP, por eso nuestro apoyo al fiscal general de la Nación, que ha sido el ente que se ha puesto firme para exigir que se respete la Constitución y la ley colombiana y que no sean
condescendientes con estas personas de la FARC que no han rendido cuenta. Segundo, yo creo que ya hoy la Jurisdicción Especial para la Paz ha entendido que tiene que responderle al pueblo colombiano y exigirle a estas personas que cumplan. Hoy ante la JEP se han presentado exmilitares, se han presentado excongresistas vinculados con paramilitarismo, se han presentado diferentes tipos de personas porque han visto que a través de ese mecanismo se les puede flexibilizar algunas de sus circunstancias jurídicas y sus circunstancias penales. Por eso esperamos que en el caso de las FARC sean firmes en oírlos y en sancionarlo. En estos días, algunos secuestrados que tuvieron la FARC, que fueron personas como el doctor Luis Eladio Pérez, el representante a la Cámara actualmente, el doctor Oscar Tulio Liscano y otros, han rendido su testimonio triste, atroz de cómo los trataron cuando estuvieron secuestrados por la FARC. Eso debe servir para que la JEP pueda, con base en esos testimonios más otras pruebas, proceder a que se rinda verdad, haya justicia y haya reparación y no haya impunidad, que es lo que hasta ahora hemos visto con las FARC. De los testimonios, ¿hay confianza realmente en la JEP por parte de las víctimas, pero también del Estado, en que se esclarezcan los hechos? Porque en gran medida las víctimas tienen razón al decir que la paz está en la reparación y la no repetición. ¿Se puede alcanzar realmente la paz? Ahora, la única confianza es que la JEP muestre que está del lado de las víctimas y del lado de la verdad, del lado de la no impunidad y del lado de la reparación. Por eso no pueden seguir siendo condescendientes. Por eso fue muy importante esas denuncias que hizo el señor fiscal sobre algunos miembros de la JEP. Fíjese, una secretaría y sobre algunos asesores y miembros de la JEP que se estaba filtrando información para las FARC. Por eso es importante que la justicia especial, que sus magistrados le demuestren a los colombianos que sí son creíbles y que sí van a actuar conforme a lo acordado, pero también a la justicia que hoy se les ha conferido a través de la Constitución y de la ley. Esa es la esperanza de algunos. Yo solo aspiro que rápidamente, entre el trabajo de la Fiscalía y el trabajo de la Justicia Especial para la Paz, pueda haber reparación a las víctimas, no repetición por parte de los victimarios y, lo más importante, que se haya resarcimiento que a hoy no ha habido. Ahora, con base en la experiencia con las FARC, ¿qué se debería hacer con el ELN? No negociar con el ELN, si no entregan la totalidad de los secuestrados y cesan la totalidad de los actos terroristas. Apoyamos al presidente Iván Duque, un presidente que va a cumplir 3 meses, que ha hecho una labor excelente y que ha sido claro en decir que estará dispuesto al diálogo siempre y cuando se cumplan esas 2 condiciones. Entrega de los secuestrados, porque es inaceptable lo que se dio con las FARC, que no entregaron a los niños secuestrados, todavía no los han entregado y ya hoy están gozando de impunidad, están en el Congreso y están otros en su vida normal. Y además de ello, cuando le dice al ELN el presidente Duque que tienen que cesar todo acto terrorista como los que han cometido en el Catatumbo, en Tumaco y en otras zonas del país. El que tiene real voluntad de negociación tiene también que demostrarlo a través de hechos concretos, y estos son 2 condiciones que pone el presidente Duque y que respaldamos. Es María del Rosario Guerra, senadora por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. A ustedes, muy amable. Buena tarde. Buena tarde. Y es que precisamente hoy continuaron los duros relatos de los secuestrados de las FARC ante la Justicia Especial para la Paz. Desde París, los magistrados escucharon a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo en cautiverio durante 6 años en poder del bloque oriental y recobró su libertad gracias a la Operación Jaque. Para mí ese es el relato de mi descenso al infierno. Desde París, la candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por orden del Mono Jojoy en la vía que comunica Florencia con San Vicente del Caguán en el 2002, narró dolorosos momentos durante sus 6 años de cautiverio. Me hicieron arrodillar, me pegaron y dispararon, como si me fueran a ejecutar. Explicó una de las huellas más profundas de su secuestro. Habían cadenas livianas para aquellos que querían premiar. Y había cadenas muy pesadas
para las mujeres y en particular para mí. Reveló cómo las FARC los presionaban para las arduas caminatas. Mentirnos, diciéndonos vamos a la libertad, para que camináramos más rápido en una marcha. Nosotros sabíamos que caminar en la selva, encadenados, era una condena de muerte. Dijo cómo fue alimentada por las FARC durante su cautiverio. Lo que llegue de líquido, de bebida caliente de ese día. Y el guardia bota la comida al piso y me dice, ya no queda nada. Habló sobre sus noches en la selva. Nunca se me olvidará el día en que el comandante me hizo dormir en un nido de garrapatas. Ellos sabían y yo no. A la mañana siguiente me desperté como una mazorca. Revivió los maltratos que sufrió. De los golpes, con las cadenas en la cabeza, con las culatas, los puños. Peor tal vez que todo, los amagues de ejecución. Estas versiones son tomadas por la Sala de Reconocimiento en el caso 01, donde se investigan secuestros en el marco del conflicto armado y está vinculada a la cúpula de las FARC. ¿Y qué vamos a esperar? Mientras tanto, el gobierno colombiano confirmó que la guerrilla del ELN es la responsable del secuestro de una comerciante. El crimen se perpetró hace cerca de 28 días en el departamento de Antioquia, noroccidente del país. Desde entonces, sus familiares no han tenido noticias sobre su paradero o estado de salud. El presidente colombiano Iván Duque condenó el secuestro y volvió a cuestionar la voluntad de paz del autodenominado Ejército de Liberación Nacional. Definitivamente el ELN con estos actos cada vez se aleja más de la aparente voluntad de paz que dicen tener. La voluntad de paz se tiene que materializar en la liberación de todos los secuestrados. Vamos a la última pausa y regresamos a la recta final del programa por el día de hoy. Ya volvemos. Antes de finalizar el programa, compartimos con ustedes estas imágenes del zoológico de Amberes en Bélgica. Y es que el viernes pasado los cuidadores ofrecieron calabazas talladas llenas de dulces especiales con motivo del Halloween para varios animales del lugar, incluidos elefantes, pingüinos y Néstor, el león. Así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en Twitter, @NTR24, @NTR24B, @NTR24Co, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Pásala muy bien.